Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 7 de junio del año 2024 y vamos a considerar la lección de escuela sabática que se titula Sígueme. Es interesante notar algunos aspectos o detalles importantes que nos presenta San Marcos respecto al llamado de los discípulos de Jesús. En la antigüedad no era el maestro quien buscaba al discípulo, sino que era el aspirante, el que buscaba al que quería que fuese su maestro. Algunos rabinos cobraban por sus servicios y el aspirante no estaba seguro de ser aceptado por el rabino que él escogiera, porque los rabinos pretendían tener los mejores discípulos, eran selectivos al aceptar a quienes serían sus discípulos. Sin embargo, Jesús no buscaba en sus discípulos ninguna característica de las que buscaban los rabinos contemporáneos. Recordemos que el Señor no nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Jesús principalmente buscaba en sus discípulos que fueran personas que se dejaran enseñar, personas humildes, sencillas, y fuera de eso el Señor haría en ellos su gran obra. San Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. De acuerdo con la lectura bíblica, podemos ver que el Señor llamó a un par de hermanos a la vista de los demás, a la vista de los demás, sus prospectos a discípulos no eran promisorios, y tampoco estaban con ellos o contaban con ellos con cualidades que los otros rabinos pudieran envidiar. Los cuatro eran pescadores, gente ruda, sin preparación, pero Jesús conoce el fin desde el principio, sabía lo que hacía. Y aunque los cuatro eran pescadores, había de pescadores a pescadores. Por la lectura bíblica pareciera que Simón y Andrés eran de menos recursos económicos con relación a Santiago y Juan. En realidad, lo que queremos resaltar es que Jesús, a pesar de las diferencias de estatus que pudiera haber, les dio la oportunidad al par de hermanos, los llamó a los cuatro por igual. El Señor, al llamar al par de hermanos, les asegura que si aceptan su invitación, les haría pescadores de hombres. Seguirían siendo pescadores, pero de personas para salvación. Estos hombres, al recibir el llamado de Jesús, de manera inmediata lo dejaron todo y le siguen. Esta reacción solo nos deja ver que, sin duda, por medio del ministerio de Juan el Bautista, ya habían escuchado hablar de Jesús, y al ser contactados por él, ya tenían un antecedente de Jesús. Andrés, dice la Biblia, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Habían escuchado hablar de él, de Jesús, de parte de Juan el Bautista. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no aconsejó a los pescadores que dejaran sus redes, noten bien, y buscar y que fueran, sus redes y sus barcas, y que fueran a los maestros judíos con el fin de obtener una preparación para el ministerio evangélico. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban sus redes al mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esta rápida obediencia, que no hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria,
pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente, no contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza decisiva. Es decir, hacía que las personas tomaran su decisión a favor de él. Los que se desempeñan en las tareas comunes de la vida desarrollarán talentos inesperados. Si solamente se les diera el mensaje a los seres humanos, note bien, muchos de los que escuchan lo recibirían. Aceptará la verdad para este tiempo gente que proviene de todas las clases sociales, elevadas y bajas, ricas y pobres. Algunas personas consideradas sin educación serán llamadas al servicio del maestro, así como los humildes e ignorantes pescadores fueron llamados por el Salvador. A otros se les invitará a dejar el arado, como en el caso de Eliseo, y se sentirán impelidos a asumir la obra que Dios les ha señalado. Comenzarán a trabajar con sencillez y serenidad para leer y explicar las Escrituras a los demás. Sus humildes esfuerzos alcanzarán el éxito. Eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida, note bien, por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición, pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco al ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús buscaba cooperación de los que quieran ser conducidos limpios para la comunicación de su gracia. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando, note bien, todavía a los hombres a su servicio, y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, note bien, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo su instrucción divina para que, unidos con Cristo, podamos realizar las obras de Dios. Queridos amigos y hermanos, un día Jesús le dijo a sus discípulos: seguidme, y ellos gustosamente le siguieron y fueron sus discípulos. Hoy día el Señor nos ha hecho la misma invitación. Algunos han correspondido y se han dejado guiar por él. Otros aceptaron la invitación, pero no la responsabilidad. Y muchos otros le han rechazado. ¿Cuál será tu situación? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.